Bachillerato, maestro Gabriel Romo, sexta sesión, Ciencias Sociales, México Contemporáneo. Hola, muy buen día, chicos. Únicamente, bueno, ya estamos en la sexta sesión. Realmente se ha ido rápido este curso de Ciencias Sociales y Humanidades. Y siempre se me hizo importante desde el inicio el que yo les mencionara que las ciencias sociales o el estudiar pues los fenómenos sociales, los hechos sociales y la historia pasada, presente y futura nos da una base para entender nuestra realidad actual. Yo quiero que entiendan a lo mejor que lo que hemos estado viendo en el curso, pues realmente son el precedente, es el antecedente, no más bien el precedente, el antecedente de lo que está ahorita pasando, la explicación de a lo mejor cómo está la situación de manera general, a nivel social, económico, político, la educación, a lo mejor ideológico. Yo sí entiendo que muchas de las veces, como se los explicaba yo en las clases anteriores, cuando se escuchaba historia era difícil entender, ¿no? Y decir, bueno, ay, vamos a ver historia. Son personajes, son años, son, ¿cómo se llama? Cifras o son siglos que pues, realmente a mí no me tocó y muchos alumnos después de 23 años que les he dado ciencias sociales y que les he dado historia, me siguen repitiendo es que eso yo no lo viví, pero estás viviendo una realidad, ¿no? Y estás viviendo también una realidad laboral. Estamos viviendo unos años ahorita de cambio de 2 años y medio, casi tres, de una pandemia, ¿no? Pues yo digo, la geografía o lo que ya estaba preestablecido en una sociedad cambió, se modificó, hubo muchas cosas que se atrasaron, hubo muchas cosas que se adelantaron, se fue mucha gente, eso también es terrible. Y yo quiero que ahorita vayan entendiendo qué ha pasado, qué es lo más reciente para que ustedes tengan ese precedente. La clase anterior estuvimos checando pues los eventos más importantes que influyeron para que México viera una nación o se convirtiera en una nación, perdón por el anuncio, se convirtiera en una nación. Y ahorita yo voy a darles pues realmente un resumen o una buena explicación de cómo quedó estructurada nuestra nación. Tenemos que partir, voy a iniciar, tenemos que partir, ¿no? El México contemporáneo. ¿Esto qué quiere decir? Aquí aparecen unas fechas, a lo mejor son unas fechas que pudiéramos decir, no precisamente desde 1917 empezaron las transformaciones, que pudiera ser la época de la revolución, pero sí, yo creo que fue cuando el México empezó a cambiar y empezó a modificarse. Déjenme, perdón aquí el error, todavía llegué a tener errores, son errores de dedo, pero pues realmente se empezaron a ver cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura de la nación se fue transformando poco a poco. El contexto social fue cambiando, ¿no? Ya no fue un México que de alguna manera se quedó estancado. Fue un México que fue avanzando, fue un México que se fue centralizando. Y en esos tiempos, pues realmente la capital, uy, se oía muy feo eso, era pues donde se centralizaba pues las organizaciones, las instituciones, todo. Yo sí creo que la estructura política tiene que cobrar una importancia súper importante. Ay, valga. Ahora sí dije una redundancia de la redundancia. ¿Por qué? Tenemos que explicar ya después de cada tanto cambio, a lo mejor de nuevas constituciones, cómo quedó esa estructura política si no la saben. Nuestra nación está constituida por tres poderes. El que está en la parte de arriba es el presidente, el poder ejecutivo. El presidente se elige mediante elecciones, es decir, mediante votaciones con la sociedad. Se adquiere ya esta categoría de que México ya pudo ser soberano
es decir, ya no tener que estar influido de nadie para poder gobernarse, y unas elecciones que a lo mejor al principio ya se podían hacer, pero totalmente libres, totalmente democráticas, muchas opciones, es decir, se crearon ciertas estructuras, se crearon pues partidos que, que se originaron de manera al inicio de, no sé si conozcan lo que son los sindicatos laborales. Los sindicatos laborales son organizaciones o agrupaciones que englobaban, perdón, obreros, englobaban campesinos, englobaban también a toda la gente trabajadora de las fábricas, y que se les pedía de alguna manera que se pusieran y se organizaran para realizar estas votaciones o estas elecciones. Se constituyó que México tuviera estados, se constituyó que cada estado tuviera una constitución, se constituyó que cada estado tuviera un congreso, y cada congreso tuviera pues diputados, políticos, se les llama así, ¿no? Ese es el segundo elemento de México. El primero es el poder ejecutivo, el segundo es el poder legislativo, en el que van Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Qué hacen estas dos cámaras? Tienen a integrantes de partidos. El partido, como les mencionaba, es una organización política que enarbola una ideología política y que defiende o apoya a los que tienen el poder o a los que quieren quitar el poder o a los que quieren conservarlo. Y estas dos cámaras pues realmente hacen y aprueban las leyes que en México se llegan a impartir o a implementar, de cualquier ámbito social, político, económico, civil, penal. Ahí es donde se discute todo. Y en muchas de las ocasiones se escucha una frase muy ya trillada, ¿no? Que el presidente disponía y dice, bueno, quiero que se haga esta ley, quiero que se haga este cambio, y mandaba una iniciativa de ley. Las leyes están en la Constitución de 1917, que es la que estamos ahorita manejando, que se ha venido dándole un chorro de transformaciones y renovaciones. Y en el caso de el poder legislativo, ellos son los que disponen si pasa mediante un proceso de votación o no. Así de sencillo, o a lo mejor dirían así de complicado, porque tenemos que tener una estructura con políticos. El político es alguien que pues realmente tiene que gestionar, tiene que saber, conocer de dónde vienen los políticos que están en las cámaras. Son políticos que vienen de todos los estados de la República. Algunos son elegidos de manera democrática, algunos no, algunos los impone cada partido o ya tienen ese tipo de políticos. Y al momento de que estos diputados y senadores generan esta discusión, van a ir aprobando qué cosa es lo más importante y qué cosa no pueden aprobar, además de que también se discuten desde programas sociales, desde el dinero que se va a utilizar en los periodos de gobierno, desde el presupuesto, desde los impuestos, se discuten muchos aspectos. Y el último o el no más importante poder es el poder judicial. ¿Qué es el poder judicial? Es el que imparte justicia de alguna manera en México. Perdón por decirlo así, pero realmente es el que se encarga de impartir justicia. Que yo diría, o a lo mejor ustedes me dirían, oiga, profe, ¿y realmente existe? ¿Y realmente es real? ¿Y realmente se imparte justicia? ¿Y realmente es un poder real? Hay un tribunal que se encarga de impartir la justicia, es decir, ver que las leyes se cumplen, y si no se cumplen, impartir castigos de alguna forma, ¿no? Yo sí considero que este poder debería de ya tener una reestructuración, debería de también tener algún cambio o una transformación, porque pues
pues cualquiera de los tres ya no está realizando totalmente su función, ¿no? Pero aún así se me hace interesante algo, ¿no? Nos quejamos muchísimo de estos tres poderes, ¿no? O hay gente que dice que no se queja, ¿no? Pero yo siempre les hago la pregunta, ténganla muy en mente. Cuando adquirimos los derechos y obligaciones en la sociedad mexicana a los 18 años, ¿cuántos ejercemos el derecho de dar nuestra opinión sobre quién queremos que nos gobierne? Yo cada clase que les pregunto a los chicos de secundaria, preparatoria y universidad, que ya tienen, bueno, los de secundaria no, pero los de preparatoria y universidad, que ya tienen 18 años, ¿cuántos han ejercido ese derecho de poder votar con la credencial para votar con fotografía? Y todo casi siempre me dicen, no. Yo les pregunto, ¿para qué utilizan esa credencial? Y mucha gente me dice, para identificarte. Pues realmente, si ustedes leen, la credencial dice credencial para votar. Y el hecho de que no votes es el hecho de que pues no expreses una opinión, aunque sea contraria, aunque sea por alguien que no tiene oportunidad de ganar en una elección a nivel municipal, estatal, o en este caso, en el caso de un país, un presidente. Hay veces que hasta el jefe o el que va a ganar o que se está promoviendo de la Junta Auxiliar de Vecinos, hay gente que ni siquiera ha hecho esa votación. Yo sí considero que el derecho o lo poco que nos pide o lo mucho que nos pide esta sociedad de que expresemos nuestra opinión mediante el voto se me hace súper importante y que ustedes lo consideren. Esos son los tres poderes que nos gobiernan, esos son los tres poderes que más o menos vamos a ir viendo y vamos a checar hechos y sucesos de la figura. Y la figura que me interesa de esos tres poderes es esta. Ah, ay, han de decir, híjole, qué fuerte es esta figura o qué fuerte es esta imagen. Han sido nuestros gobernantes desde el primero, a lo mejor diría Neto Urbide. Ahí aparece nada más al final el señor Felipe Calderón, estable. Faltaría el señor Peña Nieto, faltaría el señor López Obrador. Pero, ¿qué es ser? ¿Qué es presidir una nación? Es dar las indicaciones, es decir, hacia dónde va. Nosotros tenemos una estructura de que el presidente debe de permanecer 6 años para poder establecer un seguimiento o un desarrollo o un programa. Y este presidente pues realmente va a seguir lo que la constitución establece, va a establecer y gobernar esos 32 estados, también va a representar a la nación en frente a otras naciones y muchos de los que han aparecido o aparecen aquí, ustedes me van a poder o van a tener una opinión particular, pueden ser héroes o pueden ser villanos, ¿no? O pueden haber sido traidores, porque hay hasta traidores a la patria. Yo sí considero que la figura, el concepto de presidente es muy fuerte. Tiene y adquiere ciertas responsabilidades. Y yo pienso que la principal, ¿no? El hecho de que cuando sube al mandato, pues realmente tiene que ver que la nación pues no decaiga, no desaparezca. Van a tener todos aspectos positivos, van a tener todos aspectos negativos. No podemos tacharlos a todos de malos. Al principio, cuando uno es chico, nos falta un poquito de conocimiento. Creemos que hay muchísimos villanos, se los mencionaba yo desde Don Porfirio, pero alguna cosa buena hizo. Acuérdense en el caso de los ferrocarriles, presidentes que pudieran ser villanos, que vamos a irlo a decir aquí, les voy a decir, pues realmente lo positivo sería lo importante que nosotros nos demos cuenta que fueron aportando de alguna manera. El presidente casi siempre era una figura que tenía estudios, conoce de política, también casi siempre estudió administración. Muchos estudiaron de alguna manera, ojalá
hubiera sido una constante, que estudiaran en universidades de México. Pero muchos, a partir del periodo, yo calculo que de 1970 en adelante, pudieron hacer una especialidad en Estados Unidos y trataron de implementar economías. ¿Qué es la economía? Es la que sostiene el país, el dinero. Economías de primer mundo, es decir, economías que no correspondían a México y por eso tuvieron tantos problemas. Yo sí considero que se tienen que pensar en economías enfocadas a cómo es la característica que tiene México como nación. Y voy a empezar un poquito con uno de los principales que empezó a hacer cambios y transformaciones. El primero lo estoy poniendo aquí, es el señor Lázaro Cárdenas. Es muy famoso, ¿por qué? Porque pues es el papá de Cuauhtémoc Cárdenas, no sé si ustedes se acuerden. Uno de sus pues mayores logros fue la expropiación petrolera. ¿Qué significa? ¿Por qué la expropiación petrolera? Los presidentes de manera constante han hecho pues ciertas acciones, ¿no? Las acciones, ¿cuáles son? Que los bienes del país, en muchas de las ocasiones, les han dado oportunidad a empresas privadas o extranjeras a venir a hacer procesar, vender, cambiar, porque la economía y el comercio es lo que ahorita prevalece. Eso es lo más importante que ahorita ustedes tienen que considerar. Ahí viene qué tiempo estuvo, cuál fue lo que hizo y qué más, hasta dónde llegó. Él estuvo implícito en los procesos, mucha gente diría, en muchos procesos en el que hizo que México pues cambiara, se transformara, tuviera mayores oportunidades, creó Pemex. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué mencionar a el presidente Lázaro Cárdenas? Pues muy sencillo, porque tiene el sexenio anterior un presidente que en lugar de volver y recuperar el petróleo que lo tenían empresas privadas y crear el petróleo mexicanos, el señor Peña Nieto pues hizo y permitió de nuevo que el petróleo se privatizara. ¿Esto qué quiere decir? Que empresas extranjeras entraran a la Ciudad de México o entraran a México para procesar ese petróleo. México no tiene la estructura petroquímica para poder procesar el petróleo crudo, es decir, para poder sacar las gasolinas, los plásticos y todo lo que se genera y se deriva del petróleo. Por eso el presidente Peña Nieto implementó todas esas gasolineras que son americanas, pero yo no lo veo tan malo el hecho de que se privaticen ciertas áreas, pero que el dinero también se quede en México, que no se vaya al extranjero. Este es el primer presidente que yo les estoy poniendo. Ahí se van dando cuenta, pueden copiar la información, se me hace muy importante y muy concreta que de alguna forma logró muchos beneficios, que también puede haber tenido pues, cosas negativas, pero siempre lo más importante es el que recuperen los bienes de la nación. El petróleo es nuestro Producto Interno Bruto, es lo que produce el país para alimentar a los mexicanos. Y si hay un excedente, un sobrante, se vende al extranjero. Así es, y así esa es la explicación de por qué cada uno de estos presidentes hizo y deshizo varias cosas en ese proceso. Siguiente presidente. Este presidente es Manuel Ávila Camacho. Perdón por ahí los nombres, fue un trabajo de uno de mis alumnos, pero fue otro de los presidentes que logró de alguna manera establecer reformas a nivel electoral, a nivel, él creó el seguro social, tienen que considerar que el hecho de que la gente tenga ya un seguro o tenga de alguna manera medicinas o de alguna manera tenga hospitales, híjole, pues realmente ha venido y benefició a futuras y muchas generaciones, independientemente de que ahorita con una pandemia se vio rebasado esta institución, la unidad a nivel nacional, que ya hubiera una ley
para regular las elecciones y algo que pues a lo mejor yo diría pues X, ¿no? El hecho de que ya se creara la estructura de uno de los tantos partidos que ha venido gobernando y que ha venido de alguna manera exprimiendo, que es el que era el PRI y en ese tiempo se llamaba Partido de la Revolución Mexicana. Imagínense qué importancia tiene, ¿no? Este partido se cimentó como el partido que le iba a dar cabida o que le iba a dar a todos los pues políticos que en ese tiempo se estaban dando, independientemente de su extracción o de su ideología. También el hecho de que hubiera una modernización y también él tuvo o estuvo implícito en un conflicto un poco peculiar, ¿no? También hizo que México, sin querer, entrara a un conflicto armado, el de la Segunda Guerra Mundial, porque a él le importaba la exportación, a él le importaba el comercio, y en uno de esos procesos, él mandó o venían para México ciertos barcos que traían petróleo y por azares del destino, en el caso de Alemania, hundieron esos barcos. Él se vio implícito en la necesidad de intervenir de alguna manera, pues una forma no completa, porque México siempre ha sido pacífico, y creó un escuadrón que fue a apoyar a los aliados, el escuadrón 201, y todo esto fue en el periodo de que cuando iniciaba ese conflicto armado, ya que Alemania, yo se lo mencioné en la etapa universal, quería implementar una monarquía total en todo el mundo. Esto es lo básico que tienen que saber de Manuel Ávila Camacho. ¿Qué más? Este presidente, ay Dios mío, qué peculiar, ¿no? O qué, no diría yo simpático, ni tampoco diría, eh, pues, polémico. Pero el señor Luis Echeverría Álvarez, que continuó o de alguna manera perpetuó los conceptos de los partidos que había con anterioridad, ocasionó en la época del 68 un cambio social que se venía fraguando desde Europa. Francia se vio implícito en movimientos sociales. ¿Qué significa? Que la sociedad, los estudiantes, los campesinos estaban ya inconformes con la calidad de vida que tenían y empezaron a organizar marchas, mítines. Y esos marchas y mítines se vieron reflejadas o se vieron como espejo en la Ciudad de México. Fue un movimiento que todos esos años de alguna forma fue generando un caldero de inconformidades, ya que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se vio implícito en una represión brutal, en que los medios masivos de comunicación estuvieran oprimidos, además de que la oposición, todo aquel que estaba inconforme con Luis Echeverría, era callado, encarcelado o de alguna manera pues desaparecido. Aquí aparece, no sé si se pueda ver, el señor Julio Scherer García, que fue el fundador de la revista Proceso cuando él era director de Excelsior, por que el hecho de que Luis Echeverría fue y fue el que le mandó decir de alguna manera que cubriera todo lo que estaba él haciendo mal en un gobierno, porque realmente eso fue, además de que fue uno de los presidentes que pues estuvo implícito en muchas cosas chuecas, muchas cosas raras, muchas cosas, pues mal, ¿no? La libertad de expresión nace en el 68, las Olimpiadas nacen en el 68 y en la fecha que les estoy poniendo ahí se dio
pues ya el último, la última, ¿cómo se llama? La última, pues, manera de controlar estos movimientos sociales con una matanza, matando estudiantes en Tlatelolco y apagando de alguna forma esto, ya que una Olimpiada era los focos del mundo sobre un solo país y no se podía permitir que hubiera ningún descontento social, ningún descontento de represión, ningún descontento de autonomía. Los estudiantes no estaban en contra de la Olimpiada. Lo único que pedían los de la UNAM y los del Politécnico es que respetaran su autonomía y que el gobierno no se metiera a sus instalaciones y no les dijera cómo tomar sus clases y cómo pensar. Es lo más importante que ustedes tienen que considerar de esto en específico, de este periodo, Luis Echeverría Álvarez. Uy, Dios, otro señor muy famoso, muy conocido, José López Portillo y Rojas, ¿no? ¿Qué dejó? Pues otro que dejó, pues, cosas muy concretas. Primero, pues realmente en el periodo que él estuvo, que fue en 1982, lo primero, nacionalizó la banca. Es decir, otra vez volvió a quitarle los bancos a empresas privadas y volverlos públicos. Es decir, que fuera nada más del gobierno y que el gobierno fuera el que los controlara. Eso tuvo buenas cosas y tuvo malas cosas. También redujeron gasto público. Híjole, tengan mucho cuidado, el gasto público es lo que gasta el país en, en servicios. Todos aquellos presidentes que han estado han reducido el gasto público hasta el presidente que está en la actualidad. Las tasas de interés, los préstamos estaban altísimos, ya no se daban créditos a todo mundo. Y además, en 1982, él dijo que iba a defender al peso como un perro y aparece su imagen en el Congreso de la Unión diciendo y golpeando la mesa y a fin de cuentas, siempre que se acababa un sexenio, el peso perdía valor frente al dólar y todos los precios subían. Eso es una devaluación. Ojalá tengamos menos presidentes de este tipo. ¿Qué más? Otro presidente, híjole, que ha tenido, pues, porque todavía está vivo, tuvo, pues, muy mala fama, el presidente Salinas de Gortari. Salinas de Gortari gobernó en un periodo, si no me equivoco, en 1985, aproximadamente. Fue uno de los presidentes que se vio a él como un rey, se vio a él como un poderoso, volvió a hacer procesos de privatización, pero logró que Estados Unidos, México y Canadá se sentaran y establecieran tratados comerciales y un proceso de mercancías entrar y salir para que México tuviera mejor comercio y tuviera un desarrollo. Yo sí me parece importante el considerar que cuando los países se centran o se sientan en una mesa a hacer tratados de establecer convenios, de afirmar este papel, las guerras terminan. No lo veo malo, pero también en su periodo hubo asesinatos de competencias. Aparece el candidato Colosio. Él iba a cambiar todo lo malo que se venía perpetuando en la estructura gubernamental llamada PRI, y él pues vio la única forma que pues el hecho de que lo eliminaran y lo encubrieran, ¿no? Porque realmente así fue. ¿Por qué? Porque el presidente elegía no de manera democrática a su sucesor. No sé eso que me suena ahorita, pero si se dan cuenta, está volviendo a pasar que la democracia se está olvidando por la estructura presidencial. Hubo levantamientos, otra vez, campesinos y agrícolas de Chiapas se levantaron porque la tierra ya no era de ellos, era de los extranjeros. Se creó un ejército
armado por un señor que era el subcomandante Marcos, el ejército zapatista de liberación nacional, que lo que buscaba era independizarse a lo mejor de México, que Chiapas fuera un estado independiente y no regido a lo que decía en específico la federación, porque estamos en una federación de 32 estados. Esa es la república. Cada estado tiene, pues, de verdad una diversidad, una hermosura, de verdad tenemos tanto que decir. Qué bueno que esta nación es así. Yo sí lo considero que esta nación es así. Qué bueno que se constituyó. Tenemos muchas fallas, se tienen que corregir, se tienen que cambiar. Yo sí también creo que en el periodo de los años del año 2000 ya por fin apareció la palabrita que decía alternancia, la palabrita que decía democracia, porque el partido que estaba en el gobierno estuvo 70 años, únicamente cambiaron a esa persona que estaba enfrente de todo el mundo, lo cambiaron. Se hacían elecciones, pero siempre se caía el sistema, había alguna cosa rara, algún movimiento que la encuesta no funcionó o que la encuesta no iba a dar el candidato por mayoría, cosas así. La política ha sido sucia, debería ser más limpia, debería de haber menos actores, menos corcholatas, menos tapados, ¿no? Solamente dos partidos, algo más claro, más limpio, más fácil, que la gente entendiera, que la gente participara. Ya por fin, en ese momento, otro partido entró al poder que antes no lo tenía y era considerado oposición, y ahorita en ese momento tuvo la oportunidad de gobernar y que tuvieran sus 6 años de prueba. Él inauguró esos 6 años de prueba y ahorita tenemos que continuar en ese proceso de alternancia. Esta es la última presentación que les voy a poner. ¿Y por qué? Porque también hay que considerar ahorita lo beneficioso que pudo adquirir o que pudo dar este gobierno de otro partido. Pero tenemos que considerar que ahorita, después de tantos cambios, después de tantas modificaciones, ya no podemos de alguna manera definir si están a favor o en contra de algo, si tienen alguna ideología, si tienen alguna postura, porque toda la estructura política ha pasado de partido en partido y ha cambiado de camiseta como si fueran chones. Y yo sí considero que muchas de las promesas que se hicieron en un partido se dejaron de cumplir en el otro. Y muchos de los gobernantes que estaban en un partido defendiendo algo, lo dejaron de defender ya cuando tuvieron el poder en sus manos. ¿Qué podemos mencionar? Aquí apareció otro partido, que yo digo que es el partido de el guacamole, ¿no? La revoltura de todo. Ya no hay nada concreto, ya no hay nada específico, ya no hay nada real. Ya no podemos decir, hacen esto, mueven esto, piensan de esta manera. Antes eran de derecha, ahora son de izquierda. Antes estaban a favor de esto, ahora no. Ahorita se está teniendo una estructura de que lo que le late a la persona que está como gobernante es lo que se aprueba. Se da más apoyo, sí. Se beneficia a más pueblos, sí, pero también se quita dinero a nivel social a otras instituciones, cultura, arte, deporte, inversiones, comercio, salud y muchísimas otras áreas, ¿no? ¿Qué más? No se da un control de la economía. Hay veces que esta economía va, viene, no tiene una estabilidad real porque los precios no bajan. Cuando bajaban los precios es cuando había una estabilidad económica. Si los precios no bajan, aunque no exista una devaluación, nuestro peso no pesa valor, no pierda valor,
es carísimo si lo comparamos con el dólar poderoso. El hecho de que regalar dinero haga que la gente esté con ellos puede ser una estrategia que se puede continuar, puede ser una estrategia que se deje de funcionar, pero consideren que el dinero que se da a estos proyectos sociales es pagado por los impuestos de la gente que nosotros trabajamos. Y a veces se le da a gente que ni siquiera lo merece. Y pues nada más para finalizar, ¿no? Ojalá no se implementen ahora, en este periodo, modelos de otros países que no corresponden a México. En el caso de modelos populistas y comunistas como países como Venezuela, como países como Cuba, que no han tenido un desarrollo real. Tenemos un modelo capitalista, industrias, empresas, comercio, desarrollo individual, por familia. No podemos tener todo lo mismo, no podemos, porque podemos trabajar más porque queremos tener un mejor futuro de manera individual. Les agradezco muchísimo. Esta es una imagen de un paseo por el Zócalo. Esta imagen está en México, en la Alameda Central, en la que pues, la gente salía a pasearse por el Zócalo y pues de alguna forma a presumir lo bello que era la nación, lo bello que era México. Tiene poco que pasaron las fechas patrias y ojalá ustedes hayan tenido muchas cosas por qué celebrar. Les agradezco muchísimo que sigan escuchando, viendo, tomando apuntes. Sigo a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, mándenme mensaje, mándenme capturas de pantalla. Me falta mucha gente que no ha mandado capturas de pantalla de sus clases para el registro de sus asistencias, no nada más de mis materias, también de las materias de ciencias exactas, es decir, de matemáticas. Les agradezco muchísimo, que tengan muy buen día y seguimos en contacto, si no es en los medios de las redes, es decir, en la plataforma, en Classroom o por medio de WhatsApp. Que les vaya muy bien.